Listo, entonces este es el primer módulo, como les decía, volviendo al corazón. Luego de este taller vamos a tener un siguiente módulo que va a ser cómo hablar con mis hijos de sexualidad, que a veces es un poquito difícil, ¿no? ¿En qué momento y qué tipo de información voy a darle a mi hijo? Entonces, en ese módulo vamos a hablar sobre el desarrollo de las etapas del niño y qué información puedo darle en cada una de estas etapas. Ese sería para un siguiente taller cuando terminemos nuestras ocho sesiones de Volviendo al Corazón. ¿Listo? Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Suárez, yo soy psicóloga fundadora de Cabebi. Laurita, que nos está acompañando hoy, también hace parte del equipo, psicóloga con énfasis clínico y neuropsicóloga ella. Yo soy magíster en psicología también y estoy realizando una especialización en psicología clínica infantil y de la adolescencia. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que el equipo es muy preparado, tenemos un historial de trabajo con niños, con jóvenes bastante amplio y por eso hemos realizado este taller de padres porque creemos que en esta época de pandemia también hay muchos roles que se han, digámoslo así, como lesionado y nuestros niños también han sufrido el encierro que esta pandemia ha producido. Yo soy mentora de universitarios y realmente los universitarios también se han visto afectados. Nosotros como adultos también nos hemos visto afectados. Entonces, espero que disfruten de esta escuela. Como les decía al inicio y como decía en la publicidad, son 8 sesiones que están incluidas en el pago que varios de ustedes ya han realizado. De pronto otros están pendientes, no importa. Esta sesión de hoy es gratuita, así que aprovechenla, sáquenle el jugo. Lo único que les voy a pedir que me ayuden es que tengan de pronto los micrófonos apagados y al final vamos a realizar un espacio de preguntas en caso de que de pronto deseen ahondar un poquito más en alguno de los temas que vamos a tratar hoy. ¿Listo? Este primer módulo de Volviendo al Corazón tiene 8 sesiones con el siguiente contenido. Hoy vamos a hablar como sobre ser padres de influencia. La próxima sesión vamos a hablar sobre el carácter del niño, entonces vamos a hablar de cada una de las etapas del desarrollo y cuáles son las características en cada una de estas etapas. Seguramente los papás que tienen hijos más grandecitos se darán cuenta que a los 3 años hicieron algo con su hijo que funcionó, que a los 8 años ya no funcionó y mucho menos en la adolescencia o en la juventud. Una siguiente sesión que va a ser sobre la corrección y la disciplina. A veces creemos que los chicos cumplen 12, 13 años y ya no se les puede enseñar, ya no se les puede corregir y resulta que sí. Lo que pasa es que acorde a cada etapa, el tipo de corrección pues obviamente varía. Vamos a hablar en una quinta sesión sobre en una cuarta sesión sobre las relaciones entre padres e hijos, que a veces en el camino se van quebrando. Ustedes como adultos y yo también sabemos que incluso siendo adultos necesitamos de algún tipo de relación con nuestros padres. Estando nosotros, yo por ejemplo llevo ya 8 años de casada fuera de mi casa y hasta el día de hoy necesito el consejo de mis padres en decisiones que yo tomo en mi día a día. Entonces, así mismo, como nosotros como adultos también necesitamos del consejo, del apoyo para nuestros padres o de parte de nuestros padres para quienes tenemos la bendición de tenerlos vivos aún, eh, muchos más nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y cuanto más nuestros niños. Vamos a hablar también de la identidad y del propósito. Muchas veces hablamos sobre autoestima. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y cuál es la diferencia con identidad? Hablaremos también sobre la misión de vida. A veces necesitamos tener un objetivo al cual queremos lanzar nuestros hijos y ser muy intencionales para formarlos, para que lleguen a ese objetivo de vida. Y finalmente hablaremos sobre una familia saludable, cómo construir un entorno adecuado para un desarrollo saludable en la vida de nuestros niños. Así que bienvenidos, si tienen cuaderno, quieren tomar nota, aprovechen este espacio porque este espacio es para ustedes. De una vez les lanzo la cuñita para las personas que están tomando este primer módulo, van a tener un 50% de descuento en el siguiente módulo que es Hablando con mis hijos de sexualidad y prevención del abuso sexual. Así que bienvenidos. Quiero pedirles el favor de que por el chat rápidamente ustedes me cuenten qué edades están aquí representadas. Entonces tenemos edades entre los 3 y los 9 años, de pronto si son menores a 3 años, colóquenlo también dentro de esa edad, entre los 10, 15 años o entre los 15 y 25 años. Vamos a colocar 1, 2 y 3. Les pido que rápidamente coloquemos en el chat cuál es la edad que
que ustedes están enfrentando, llamémoslo así, en las etapas del desarrollo de sus hijos. Tomémonos un momentito para que ustedes puedan responder en el chat. Ok, entre los 15 y 25 años. Sí, Dianita, tú tienes dos en esa etapa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Entre los 3 y los 9. Rafael entre los 3 y los 9. Pastor entre los 10 y los 15. Y Francine 7 años. Perfecto. Listo, creo que entonces estamos más que todo concentrados entre el grupo 1 y 2, de 3 a 9 años y de 10 a 15 años. ¿Sí? En su mayoría, no todos, pero en su mayoría. Listo, de todas maneras, estas charlas que ustedes sepan que son transversales a cada una de las etapas del desarrollo. Entonces quiero compartirles este versículo. De pronto no para todos la Biblia es un libro de autoría moral y espiritual en su vida. Para mí lo es y pues con todo el respeto pues yo hice el taller, entonces pues nos tocó. Dice el Salmo 127 del 3 al 5. Los hijos son una herencia al Señor, los frutos del vientre son una recompensa, y como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. De pronto no todos ustedes soñaban con tener hijos o estar en este momento pues cuidando, criando hijos. De pronto para algunos de ustedes fue una sorpresa quedar embarazadas. De pronto alguno de ustedes dirá, no era lo que yo quería y de repente pues sucedió, ¿sí? Otros lo estaban buscando, otros se demoraron en llegar, no importa, pero todos los niños, como dicen muy popularmente, ¿no? La bendición. La bendición de Dios son los hijos, así es. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el valor de ser padres de influencia. Quiero que se pregunten ustedes, este taller va a ser muy dinámico y les pido que estén todo el tiempo reflexionando con la información que les quiero compartir. Pregúntense ustedes primero qué está sucediendo en el corazón de cada uno de ustedes respecto a sus hijos. Porque es que hay una diferencia cuando yo estoy deseando quedar embarazada, ¿sí? En el caso de las mujeres, cuando yo, pues, estaba abierta a la posibilidad o cuando yo no quería tener un bebé y quedé embarazada, ¿sí? Hay muchas posibilidades, muchas diferencias en la manera tanto de criar como en el desarrollo psicomotor de un niño que ha sido deseado y de un niño que no ha sido deseado. Entonces, quiero que se pregunten ustedes qué hay en su corazón respecto a sus hijos. Hay personas, y eso es maravilloso ver cómo hay un cambio en el corazón de una madre. A la final, la naturaleza de ser madre nos atrae hacia nuestros hijos, ¿cierto? Pero pensemos que de pronto en un inicio era como algún nivel de rechazo o de pronto mucha emoción y con el paso del tiempo eso ha cambiado porque mi hijo es desobediente o mi hijo ha sido grosero o mi hijo realmente no, pues no ha sido como yo esperaba. Yo quería un hijo que saltara y que todo el tiempo bailara conmigo, resulta que no, que a él le gusta es quedarse quieto y es todo tímido, ¿sí? Entonces pensemos qué es lo que hay en nuestro corazón respecto a nuestros hijos, pero también ¿qué concepto tenemos nosotros de cada uno de nuestros hijos? Creo que varios de ustedes tienen más de dos chiquitos, más de dos hijos, chiquitos no, dos hijos. Algunos de ustedes, muy pocos, tienen solo uno, pero piensen respecto a sus hijos, ¿qué concepto tienen? No es que es desobediente. Uy, no. Es que es más ñoño, se la pasa estudiando. No, ese es más vago, ese no estudia, ese no le gusta el estudio, ¿sí? ¿Qué concepto tenemos de nuestros hijos? ¿Qué palabras solemos hablar sobre ellos? Entonces, ay, es que usted no sabe nada, no sabe matemáticas, perdió otra vez 3 materias, mucho bobo. ¿Sí? ¿Qué estoy hablando? Yo sobre mis hijos, ay, madura, ya, eso también pasará. Ay, ¿qué? Pero entonces te vas a poner a llorar porque no tienes amigos. ¿Qué le estamos hablando a nuestros hijos constantemente? Cuando ellos llegan con alguna situación a nuestra casa, a hablar con nosotros, cuando ellos llegan a pedir consejo, ¿cuál es nuestra respuesta hacia ellos? ¿Y qué consideras que podrías hacer diferente? En el camino muchas veces nosotros podemos pensar que hemos sido malos padres, malas madres, que de pronto nos hemos equivocado, pero es que a la hora del té no hay un manual que diga, bueno, paso 1, 2 y 3, esto se hace así. No hay un manual. Y cada niño es tan diferente. Los que tienen dos niños saben que lo que les funcionó con el uno seguramente no les ha funcionado con el otro. Ni siquiera cuando hay gemelos son completamente diferentes en la personalidad.
Entonces, ¿qué cosas podrían ser diferentes de aquí en adelante? Quiero que estén pensando todo el tiempo en estas 4 preguntas a lo largo del taller porque quiero que mediten, que reflexionen. Yo no les voy a decir qué deben hacer. Yo quiero es que ustedes interioricen esa información y piensen para su hijo, acorde al modelo de su hijo, al diseño de Dios para su hijo, qué podría ser lo mejor que ustedes pueden hacer y qué cosas podrían funcionar allí. Entonces, hay 4 áreas que son importantes y que, mejor dicho, si me les puedo arrodillar para insistirles, lo haría. Hay 4 áreas que es importante que ustedes como padres tengan en cuenta y que nunca se les olvide de estas 4 áreas. El primero es el carácter. Yo necesito formar el carácter de mi hijo. A lo largo de las diferentes etapas, más adelante vamos a nombrarlas y vamos a profundizar en ellas, pero a lo largo de las diferentes etapas, mi hijo, mi hija va a necesitar un nivel de formación en su carácter diferente. Por ejemplo, pensemos en las primeras etapas de la infancia. Primero, los niños son egoístas y no quieren prestar los juguetes, ¿sí o no? Y nadie les enseñó a no prestar el juguete, simplemente no lo quieren prestar. Yo ahí necesito enseñarle en las primeras etapas de vida a un niño que es parte de una comunidad, que necesita empezar a pensar en el otro, ¿cierto? Que sea dadivoso, que comparta, que piense más allá de solo él. Pero resulta que en la adolescencia el carácter ya es diferente. Yo no necesito decirle al adolescente, oye, piensa en los demás. Ahora necesito decirles que piense sin impulso, que piense con su cabeza fría. Más adelante vamos, en la próxima sesión en realidad vamos a profundizar en cada una de esas etapas del desarrollo. Hoy voy a dejarlos explicados más bien. Relaciones. Un niño en las primeras etapas pues está con amiguitos, está empezando a explorar, está empezando a socializar. Uy, tú y yo, tú eres niña, yo soy niño, tenemos algunas diferencias. Uy, mucho a ver qué es lo que somos diferentes. Ay, sí, somos diferentes tú y yo. ¿Mm? Mientras que en la adolescencia las relaciones ya se vuelven más románticas, ya los adolescentes están más interesados en experimentar su sexualidad de una manera diferente, ya no ver cuáles son las diferencias, sino probar esas diferencias. ¿Mm? La identidad es una tercera área que nosotros como padres necesitamos tener muy presentes, porque incluso cuando piensen ustedes en sus hijos, si tienen dos, o en ustedes mismos al ser hijos, si tienen hermanos, la diferencia que hay entre hermanos es abismal. Y si son de diferente sexo, pues aún mucho más. Entonces, allí se hace importante entender la diferencia en la identidad que cada niño y niña tienen, pero también que entender que nosotros como padres tenemos una responsabilidad y un lugar de mucha importancia en la formación, en la reafirmación de esa identidad. Y finalmente la misión. Piensen ustedes, de pronto, si fue la experiencia que ustedes mismos tuvieron o si conocen gente que tuvo esta experiencia. Padres que de pronto dijeron, no, tú no vas a poder, es que tú eres como malito en las matemáticas, no, ¿por qué no estudia mejor, no sé, diseño? Estudia música, que eso no, nada, que eso es fácil, ¿sí? No, usted no puede estudiar medicina porque es que usted es re malo con la biología. No, 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 ¿sí? O de pronto a los que mi mamá es de la generación de los administradores y ella me contaba que mi abuelo, 3 de mis tíos son administradores de empresas porque fue la moda en el momento, pero ninguno pudo explorar lo que realmente estaba ligado a su identidad. La misión va ligada a la identidad y yo necesito tener claridad en esa misión, que es la cuarta área, en esa misión de vida de mi hijo, porque así como yo quisiera que mi hijo sea, así como yo quiero que él cumpla esa misión, yo debo ser intencional desde ya, desde el primer momento en que mi hijo llegue a esa misión. Se los pongo en este ejemplo, ¿sí? De pronto peras, mangos, ¿sí? No se relaciona mucho como tal con un niño, pero pensemos, un perro. Yo quiero un perro policía, tengo que entrenarlo de una manera diferente a un perro de cuidado especial, ¿sí? Son 2 formaciones diferentes. Pensemos en un niño o en una niña. Yo quiero formar en una niña esa feminidad o quiero desarrollar una niña que vaya en contra de su feminidad y que sea medio marimacha porque es que el mundo es terrible con las mujeres, ¿sí?
Acá lanzo una cuñita a las mamás. Nosotras tenemos un rol muy importante para reconciliar a la mujer con la feminidad, porque es algo que actualmente nuestra sociedad está tratando de atacar. Entonces, ser mujer es sinónimo de debilidad. Es mentira, ¿cómo así? Ser mujer es estar siempre en desventaja. ¿Cómo así? ¿Cierto? Atacan constantemente nuestra identidad y nuestra misión de vida. Por eso nosotros como padres tenemos un rol tan importante. Si nosotros no lo hacemos, si estas áreas por desarrollar, estas 4 áreas, nosotros las descuidamos, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Lo triste es que lo haga incorrectamente. Les voy a contar acá, creo que de pronto a ustedes les va a gustar un poquito el chisme, entonces les voy a contar chismecito. Resulta que yo hace un par de años, pues mi profesión es de psicóloga, llevo casi ya como 8 años, ¿cómo es que se dice? Ejerciéndola. Y hace unos años conocí al caso de un chico. Y llegó el chico a mi oficina y me dijo, es que yo soy gay. Y el niño tenía 13 años. Yo le dije, ah, ¿tú eres gay? Sí. Le dije, ah, ¿tú te has dado un beso con un hombre? No. ¿Pero te gustan los hombres? No, pues es que no me gustan las mujeres. Ok. ¿Te has cogido de la mano con un hombre y has caminado en un aspecto romántico? No. ¿Pero te gusta un hombre? No, pues ahí estoy hablando con un chico. Ok. ¿Te has dado besos con él? ¿Has salido al menos con él? No, solamente hablamos. Y empecé a indagar un poquito más en él y resulta que este chico, cuando estaba en la etapa de primaria, él fue víctima de bullying y pues su papá fue muy ausente durante su crianza. Cuando él creció, él era, perdón lo que voy a decir, pero hagan de cuenta, un don nadie en su colegio. Y de repente en su colegio hicieron un desfile del orgullo gay y resulta que a él todo el tiempo le decían gay, 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 porque él no jugaba fútbol. ¿M? Y entonces empezó a desfilar en este orgullo gay y ganó el concurso. ¡Oh, sorpresa! Empezó a ser alguien en el colegio, empezó a tener posición, empezó a ser conocido, empezó a recibir aplausos de la gente, a recibir celebración que porque era gay. El chico no era gay. Lo que pasa es que eso le dio un estatus y entonces ahora sí dejó de ser un don nadie. ¿Dónde estaban los papás en ese momento? A los 13 años, en la primera etapa de la adolescencia, que esa es la adolescencia temprana, los chicos están empezando a reconocer su identidad sexual. Y entonces es una etapa de pronto para los padres, si todavía no han llegado allí, les digo, los que ya pasaron por allí, recuerden que cuando los chicos estaban más o menos entre quinto y séptimo, sobre todo quinto y sexto, que es como la etapa de la adolescencia temprana, los chicos y las chicas, ¡boom!, se abren y eso no es que sean amigos, cada uno por su lado, ¿sí? Entonces los hombres están con los hombres y el que no juega fútbol, ay, es gay porque no juega fútbol. Y las niñas están con las niñas. Entonces el niño que no jugaba fútbol trató de irse en el descanso a jugar con las niñas para no sentirse solo. Entonces, como se la pasa con las niñas, entonces le dicen que es gay. Y no es gay. Ahí necesitamos el rol del papá y de la mamá reafirmando constantemente la identidad, porque si papá y mamá no lo hacen, los compañeros lo van a hacer y entonces el niño termina creyendo que es gay porque alguien le reafirmó que era gay en una etapa en donde estaba empezando a reconocerse como hombre o ellas empezando a reconocerse como mujeres. ¿Se dan cuenta la importancia que tienen estas 4 áreas? En la medida que pasen nuestras sesiones de los talleres, vamos a ir profundizando en cada una de ellas. La próxima sesión vamos a profundizar en el carácter acorde a las etapas del desarrollo. Pero entonces quiero hablarles un poquito de estas etapas. Nuestra vida, todos hemos pasado por ahí, hemos tenido unas etapas del desarrollo previas a la adultez. Primero, la primera infancia, que la primera infancia está relacionada a los niños entre los 0 y los 5 años. Entonces, en esta primera infancia, los chicos necesitan que papá y mamá sean figuras de autoridad, enseñen valores, les enseñen a ser parte de un grupo, de una comunidad, a dejar de pensar en sí mismos y es donde los papás deben empezar a marcar ciertas rutinas y ciertas pautas diarias.
Un niño que a los 2, a los 3 años, los papás les tienen la hora del sueño súper desorganizada, es un niño que en su vida adulta también va a tener un sueño desorganizadísimo, ¿m? Porque es la etapa en donde los padres deben desarrollar rutinas. Luego sigue la infancia, que es la edad entre los 6 y los 11 años. Es la etapa donde los padres, los hombres, los papás, son héroes y es la etapa en donde las mamás ayudan a los niños a continuar en esa rutina, a terminarla de crear, de vivir en esa rutina, en esos hábitos, pero también es la etapa donde mamá los conecta con el ámbito emocional. Cuando hay ausencia de esa figura materna en esa etapa de la vida, son niños que crecen muy inseguros también. Entonces, son niños que ven a su papá como héroe y mi papá me enseñó a montar bicicleta. Yo ya sé montar bicicleta porque mi papá me enseñó. Yo veo a mi papá mm, quitándose la barba, ¿cierto? Yo también quiero. Papás, si ven que su hijo está preguntando, háganle, no tiene nada de bellos, no importa, enséñenle. Empiecen a desarrollar esa hombría en los niños y esa feminidad en las niñas. Los papás hombres, los hombres tienen un rol muy importante en esta etapa y es reafirmar la identidad, tanto la masculina como la femenina en sus hijos. Yo recuerdo cuando mis padres, mi mamá me compraba la ropa y me decía, ay, te ves divina. Y yo, bueno, gracias, me dice que estoy linda. Pero si mi papá me decía que me veía linda ese vestido, yo no me lo quitaba, ¿sí? Porque mi papá me había dicho que me veía linda, ¿sí? Pero yo no acudía a mi papá por consejo, yo acudía a donde mi mamá. Si me sentía mal emocionalmente, ¿a quien yo acudía? Es a mi mamá. ¿Se dan cuenta de los roles tan importantes? La mamá no es la heroína, la mamá es ese refugio y ese apoyo emocional, es una fuente emocional también y de seguridad. Luego viene la adolescencia, la temprana, la media, la tardía. Vamos a hablar un poquito más separando estas tres etapas en la próxima sesión. Pero la adolescencia va entre los 12 y los 18 años, casi 20 años. ¿Sí? Algunos son adolescentes eternos. A los 35 años sí se comportan como adolescentes todavía. Pero fíjense de esto, y es que en la adolescencia es la etapa donde, mejor dicho, se ve el fruto de lo que se hizo durante la primera infancia y durante la infancia, durante la niñez. En la adolescencia es donde se ve y se evidencia lo que los papás hicieron por sus hijos. Si vemos en la adolescencia un hijo, un joven, un chico, que se frustra fácilmente, seguramente porque fueron padres sobreprotectores en la infancia que no le dejaron desarrollar tolerancia a la frustración. En la adolescencia vamos a evidenciar chicos inseguros, porque en la niñez y en la primera infancia los padres no estuvieron reafirmando identidad y dándole esa seguridad, esa fuente emocional a sus hijos. ¿Se dan cuenta la importancia? En la adolescencia es donde brota todo lo que se ha sembrado durante años. Tristemente o alegremente, tenemos diferentes experiencias de vida, unos mejores que otras, otros un poquito más dolorosas, pero estamos a tiempo. Si están acá, están a tiempo de hacer un cambio de hábitos en su hogar que les pueda facilitar a ustedes también fortalecer, uno, esa relación con sus hijos, pero también ser más intencionales en lo que sea que ustedes estén haciendo con sus hijos en este tiempo. Y finalmente la juventud, que ya es de los 20 a los 25 años. Uno no es adulto joven, no, a los 26 ya uno empieza la adultez. Digamos que en la adolescencia tardía los chicos empiezan a madurar un poquito más emocionalmente, son menos impulsivos. Les voy a hablar algo muy por encimita, pero en la próxima sesión vamos a profundizar en esto y es que en la adolescencia el lóbulo frontal del cerebro está empezando a madurar. Es el último lóbulo del cerebro que madura. Por eso los adolescentes son tan impulsivos. No sé, levanten la manito, hagan una reacción por el chat. Los que ya han tenido adolescentes o los que los tienen en este momento, si no les ha pasado, que ustedes le dicen al muchacho, a la chica, pare, no vaya, pilas que eso es peligroso. Bueno, mamá, es peligroso y ¡pum! Lo hace. ¿Sí les ha pasado? Son chicos muy, muy impulsivos, pero hace parte de la adolescencia también. ¿Cuál es la diferencia que he hecho yo durante la niñez y durante la primera infancia? ¿Qué he sembrado yo? ¿Qué he formado yo en ese niño para que en la adolescencia
no sea tan impulsivo, no sea de pronto tan explosivo y sea un poquito más controlable la relación. No esperen que sus hijos adolescentes, mejor dicho, estén de uña y mugre con ustedes, no, porque es una etapa donde los chicos realmente están persiguiendo una independencia, pero sí van a poder tener ustedes un nivel de cercanía de acuerdo a lo que ustedes sembraron previamente. Cosas que son pendientes que ustedes deberían tener en cuenta. Primero, reconoce. Reconoce los logros de tus hijos, ¿sí? Recuerdo una vez un chico que me dijo, no, venía perdiendo de a 3, de a 4 materias, ¿sí? En la medida en que pasaba los bimestres. Y hubo un bimestre donde perdió solo una y los papás lo regañaron. Entonces me dice, no, perdí solo una y me regañaron. Claro, uno dice, pero es que perdió, yo me reía, pero también entendía la importancia de que para él era un logro haber superado 2 materias que venía perdiendo ya 1, 2, 3 bimestres, ¿sí? Reconozcamos los logros de nuestros hijos. No, nosotros necesitamos crear conciencia de que ellos no tienen el mismo nivel de madurez emocional que nosotros. De pronto a nosotros se nos cae y se nos rompe un, no sé, un pocillo. Ay, bueno, lo recojo, lo seco y sigo. Para ellos sí es más impactante, de pronto se sienten mucho más, no sé, sensibles a la situación, porque el nivel de madurez emocional de ellos no está en nuestro mismo nivel. Necesitamos ser pacientes y ser conscientes de la etapa de desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Podemos tener 1, 2, 3 hijos. Mi esposo es el mayor de 7 hijos. Me quito el sombrero delante de mis suegros. Yo no sé cómo lo hicieron. Pero fíjense el nivel de etapas de desarrollo que uno puede enfrentar teniendo 2, 3, 4 hijos tan solamente. Nunca van a estar en el mismo momento, pero yo sí necesito estar en el lugar adecuado en la vida de ellos. Finalmente, ten en cuenta que es importante que en la medida en que avanzan las etapas, también permitas un poco más de independencia. Seguramente cuando tus hijos estaban entre los 6, los 7 años, tú tomabas decisiones hasta de la manera como se iban a vestir. En la adolescencia eso no te va a funcionar y en la juventud menos, ni van a ir a comprar ropa contigo, ¿sí? Y es importante que lo entiendas y que está bien, porque son etapas en el desarrollo. Recuerda cuando tú estuviste en la adolescencia. Esta es una buena pregunta. Cuando fuiste adolescente, ¿qué tal fuiste? ¿Será que tu hijo es reflejo de lo que tú fuiste también? ¿Es producto de lo que sembraste también? Tengamos cuidado en eso. Antes de castigar o de buscar discutir con la situación, pensemos, ¿qué puedo hacer diferente? Que era una de las preguntas que les hice al principio. Y tengan este recordatorio, por favor. Nosotros como padres no somos amigos de nuestros hijos. Cada etapa tiene un nivel diferente de profundidad en la relación y seguramente en la adolescencia tardía y en la juventud somos padres amigos, ¿sí? Pero no podemos pretender ser amigos. No sé, respeto mucho las posiciones, pero pues en el trayecto que he llevado de mentoreo, ya casi 10 años con universitarios, he visto chicas en especial en donde sus mamás tienen un momento de crisis a los 40 en donde se sienten chicas jóvenes. En los hombres sucede la crisis más o menos a los 45, 50 años. Pero las mamás empiezan a querer ser jóvenes otra vez, como cuando uno patalea con el envejecimiento. Y entonces varias de ellas me decían, es que mamá coge mi ropa y sale y se viste como yo y se ve mucho más juvenil de lo que es. Y yo me ponía a pensar una vez y empecé a indagar entre ellas y decía, es importante que nosotros como padres, ¿sí? Mujeres, hombres, entendamos también nuestra etapa y respetemos la etapa de ellos. Nosotros no somos amigos. En el momento en que tú persigues amistad por encima de una posición de influencia en la vida de tu hijo, las pierdes porque ya no vas a ser tú el punto de referencia para tu hijo. Les puedo decir, de las chicas que yo he mentoreado, cuando sus mamás procuran ser sus amigas y como que disminuyen también o igualan la relación, se bajan a su nivel, ellas no acuden a sus mamás por consejo. A veces creemos que es más, pero en realidad perdemos el corazón de nuestros hijos cuando queremos hacernos a su nivel. Siempre debe haber esa brecha. Hagan de cuenta que este es papá a los 3 años y este es el hijo, es un nivel de autoridad. Luego, cuando el niño cumple 6 años, este mismo nivel de autoridad crece, el nivel de profundidad aumenta en la relación, pero siempre debe estar esa brecha, siempre debe estar ese nivel. ¿Por qué? Porque un niño necesita que su padre sea su ancla.
¿Se dan cuenta? Vamos a continuar. Entonces, aquí acorde al título de nuestra charla de hoy, les hago estas dos diferencias. Nosotros podemos ser padres de influencia o padres de posición, es decir, esos padres autoritarios. Tenemos diferentes figuras de autoridad, de rol en el hogar. Hoy quiero hacerlo algo muy general, más adelante lo vamos a profundizar. Pero acá les hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un padre de influencia y un padre de posición? ¿Y qué tipo de padre quieren ser ustedes? ¿Qué figura en la vida de sus hijos? Por ejemplo, un padre de influencia hace preguntas y hace preguntas que lleven al chico a reflexionar. Entonces, por ejemplo, pensemos en la adolescencia. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? En vez de darle órdenes. Ah, es que usted está tomando malas decisiones, no, prohibido. Ya no sale, ya no hace esto, me da el celular, me da el computador, queda aislado del mundo, ¿sí? Ahí estoy perdiendo el corazón de mi hijo. ¿Mm? Cuando están pequeños, como están empezando a entender sus emociones, más o menos entre los 2 y los 4 o 5 años, ayudémosle a madurar emocionalmente a través de las preguntas. Entonces, está mi hijo haciendo un berrinche, yo puedo coger y zarandearlo porque estoy desesperada. Imagínense que yo hace poco llegué de viaje y cuando venía en el aeropuerto, vi una mamá donde su chiquita estaba gritando y llorando y pataleando y la señora estaba desesperada, está haciendo mucho calor también en ese aeropuerto. La niña estaba en un momento estresante, eran como las 10 de la noche, claro, la niña ya estaba cansada de volar, la mamá también seguramente estaba cansada y de repente frente a mí veo a la señora alzando la niña y la zarandea así, ya no más, y le gritaba, ya no más. Yo quedé súper impactada. Yo dije, ¿por qué esta señora no le pregunta qué tienes? Muchas veces podemos reaccionar como padres, pero ¿por qué no les preguntamos qué sientes, qué tienes? Un niño pequeño está haciendo berrinche porque no entiende lo que siente, pero está sintiéndose incómodo con la situación o en el momento, o tiene hambre, o está acalorado, o el pañal está sucio. Yo necesito entender qué tiene mi hijo. Háganse ustedes las preguntas, pero háganselas a sus hijos también. Obviamente, en la medida en que van avanzando en edad ellos, pues las preguntas van a poder ser más profundas. Dando órdenes, dar órdenes más o menos entre los 12 meses y los 3 añitos está bien. Ahora miremos bien, revisemos, evaluemos cómo estamos dando órdenes, pero está bien dar órdenes porque ahí ellos necesitan una guía. Después de los 3 años en adelante, el que te pongas a dar órdenes y te vuelvas autoritario, estás perdiendo poco a poco. Estás sembrando, eso es crónica de una desconexión anunciada entre tú y tu hijo. Pensemos, yo puedo ser un padre en donde influencio a mi hijo, aumentar la motivación y eso hace que mi hijo sea proactivo. O puedo ser un padre que trate de darle información a mi hijo y le dé órdenes para crear un niño reactivo. ¿A qué me refiero? Hoy estaba viendo un video que me pareció muy curioso. De pronto no viene al caso de la crianza en este momento, pero se los quiero compartir como para entender un poquito más esta diferencia. Era un proyecto de investigación en Estados Unidos donde querían generar sensibilización sobre aquellas personas que estaban consumiendo cigarrillo en exceso. Entonces utilizaron a 2 niños. En la primera etapa de la investigación, los 2 niños salían a la calle y le decían a los adultos que veían fumando, le entregaban un papelito, hagan de cuenta como una tarjeta de presentación, con un número y una empresa para ayudar a las personas que eran adictas al cigarrillo. Entonces le decían, oye, ¿por qué fumas? No, pues porque me gusta. No, mira, es que ¿sabías que el cigarrillo es perjudicial para la salud? Mira, toma, pide ayuda. Eso era lo único que hacía el niño. Y los adultos, siendo ellos niños, los adultos les respondían mal, les daban la espalda, recibían el papel y lo rompían. Y luego, en una segunda etapa de la investigación, los mismos niños los utilizaron de una manera diferente. Entonces ya no era decirle al que estaba consumiendo cigarrillo, oiga, es que el cigarrillo es perjudicial para la salud. No, en este caso lo que los niños hacían era decirles, llegaban con un cigarrillo, los niños pequeños, y le decían, ¿me regalas fuego, por favor? ¿Me puedes prestar el encendedor? Y los adultos inmediatamente decían, ¿cómo así? No, ¿cómo así que no? No, no, esto es perjudicial para la salud.
tú eres un niño, tú no puedes fumar, no deberías estar teniendo este tipo de conductas. Y el niño le respondía, ¿y si yo no puedo, por qué tú sí? Y empezaban en una conversación y el adulto se enganchaba con la conversación y generaba sensibilización. La investigación demostró que en esa área, ¿sí? Hagan de cuenta el barrio Suba, en esa área, ¿sí? En un barrio, en una zona, una localidad, se disminuyó el consumo de cigarrillo ese día en un 40% a causa de la sensibilización que hicieron los niños. Yo puedo decirle a los chicos, a un adolescente sobre todo, está mal, no deberías hacerlo, es peligroso, y generar un niño reactivo, un niño que además me coja temor. Ah, pero si usted no se toma la sopa, le doy juguete. Ah, sí, señor, usted no se para de ahí. Claro, el niño no se va a parar de ahí, no porque se esté tomando la sopa, sino porque le tiene miedo a usted. ¿Mm? Mientras que yo puedo influenciar la vida de mi hijo y motivarlo para atraer niños, para generar hijos proactivos. Entonces, en la adolescencia pensemos, o más bien les pregunto, ¿qué complejidades han experimentado ustedes con hijos adolescentes? Oh, me adelanté. Y además, ¿qué complejidades han enfrentado ustedes con ellos entre los 6 y los 10 años? Son retos diferentes, pero si se dan cuenta, cuando yo motivo a un niño, cuando le digo, oye, deberías estudiar, no diciéndole, deberías estudiar porque vas a perder la materia, el hijo se vuelve reactivo. Bueno, tengo que estudiar porque voy a perder la materia, eso ya lo sé, ya tengo esa información, pero es una orden de mis papás, entonces, ay, está bien, me voy a sentar a estudiar. Mientras que si yo genero una influencia y una motivación y le digo a mi hijo, oye, qué chévere que estés estudiando y te estés esforzando porque vas a llegar lejos. ¿Mi papá cree que voy a llegar lejos? Claro, voy a seguir estudiando porque yo quiero hacer sentir a mi papá orgulloso de mí. ¿Se dan cuenta? Voy a lograr lo mismo, que estudie, que se siente estudiar en vez de estar viendo videojuegos. Pero necesito ser un canal de influencia y de motivación en la vida de mi hijo. Eso hace un padre de influencia. Un padre de posición, es decir, un padre autoritario simplemente da órdenes e información que el hijo ya tiene previamente, que ya le has dado previamente, porque eso se convierte en una cantaleta además. Un padre de influencia persigue un cambio en el pensamiento. Mi manera de pensar determina mi manera de vivir. La manera como yo pienso, mis pensamientos, en la medida en que yo los empiezo a atender, se convierten en hábitos y esos hábitos son conductas permanentes. Pero el padre de posición busca atacar la conducta. Entonces, el pensamiento, la manera de cambiar, la manera de pensar no cambia, pues cambia la conducta. Entonces ahí empiezan los chicos a vivir doble vida. Frente a mi papá soy uno, frente a mi mamá soy otro, y frente a mis amigos, otra persona diferente. Me desinhibo. ¿Mm? Un padre de influencia busca sembrar principios y valores. Un padre de posición simplemente busca que su hijo tenga conductas aceptables, ¿sí? Agradables para él, ni siquiera para el niño, sino para él. Me siento bien porque mi hijo está callado. ¿Sí se dan cuenta? Un padre de influencia corrige, disciplina, perdona y enseña. Un padre de posición, es decir, un padre autoritario, castiga, regaña, golpea y cantaletea. ¿Qué tipo de padres queremos ser nosotros? Yo puedo enfocarme en cantaletear, le estoy dando información y le estoy dando órdenes, pero no voy a generar ningún cambio en mis hijos. Es más, sus hijos se van a volver inmunes a la cantaleta. Van a decir, ah, es que mi mamá siempre me dice lo mismo. Ay, sí, pero nunca hace nada. Siempre me dice, le voy a decir a su papá y nunca hace nada. Los chicos adolescentes me lo han dicho a mí en las consultas. Es que mi mamá siempre es así. Ay, ya es así, ya me acostumbré. Eso es súper curioso. Mientras que un papá de influencia corrige. ¿Qué es la corrección? Se los voy a poner de esta manera. Traer acá un objeto de ayuda. ¿Esto qué es? Díganme ustedes, pueden abrir micrófonos, pueden hablar por chat. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que están viendo? ¿Qué es esto? ¿Una mano? Una mano. ¿De quién es esa mano? De Diana. Es mi mano, ¿cierto? Si yo, o sea, en ninguna parte vemos acá la diferencia entre mi mano y yo, ¿cierto? Es mi mano, hace parte de mi cuerpo. Si yo me corto la mano y la dejo en este escritorio y alguien más la ve, dice, ah, esta es la mano de Diana. O sea, es Diana, ¿sí? Esta mano es mía. Yo nunca debería implementar mi mano, mi cuerpo,
para castigar a mis hijos. La corrección no es así. Y la corrección tampoco es tirar a golpear a los chicos porque es que estoy berraca y tengo la ira por el cielo y entonces para yo sentirme más tranquilo a coger a juetazos a mi hijo. No, eso no es lo correcto. Mientras que si yo utilizo esto, por ejemplo, ¿esto hace parte de mí? No, esto es el esfero mío, pero esto no soy yo. Entonces, ¿a qué me refiero? Y de pronto esto es un poco más controversial, lo vamos a ir hablando y profundizando en las próximas sesiones, pero yo no debería castigar o golpear a mis hijos con partes de mi cuerpo. Es más, cuando ustedes están regañando a sus hijos, un consejo que les doy es que no empiecen a manotear. Es que usted, claro, en algún momento sus hijos van a cogerles miedo porque están manoteando y en qué momento me pega en la cabeza, me pega en la cara, ¿sí? O el bofetón, ¡pah! O como curiosamente, es que estuve buscando un video y no conseguí el meme que quería conseguir, de la mamá que tira la chancla y siempre coge la comba, la chancla y llega donde es, ¿no? ¿Ustedes son productos de la chancla como yo? Yo en mi época también recibí chanclazos. Y las mamás tienen ahí una súper puntería, eso mejor dicho, yo no sé qué tienen las mamás, pero es una súper puntería con esas chanclas. ¿Por qué enseñamos a nuestros hijos a los golpes? Y suena chistoso, yo me río y digo, uy, no, y yo molestaba a mi mamá es la chancla. Cuando recién me casé una vez por montársela, le regalé unas chanclas. Le dije, Maya, no las puedes usar conmigo. Y me reía, ¿sí? Después de un tiempo me inmunicé a la situación. No debería ser así. No debería ser así porque primero nuestros hijos no deberían tener temor de los movimientos que hagamos con las manos. Si están teniendo temor de que yo estoy manoteando es porque seguramente en algún momento con mi propia mano lo golpea. Y eso no es corrección, no le estoy enseñando nada positivo, todo lo contrario, a tenerme temor. Un padre de posesión genera temor y quiebra la identidad de sus hijos. Un padre influencia todo lo contrario, la restaura, la reafirma y ayuda a que sus hijos caminen en la identidad que ellos tienen. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Listo, vamos a continuar entonces. Profe, una pregunta. Claro que sí. Mira, buenas noches. Gracias por la charla, por la oportunidad. Cuando tú hablabas pues, un poco antes de la impulsividad y de ser tan explosivos, pues justamente ahora que estás hablando de la manera como debe corregirse y enseñarle para que miren cuál es el cambio, digamos, entre lo negativo y lo positivo, ¿cómo se les puede corregir de tal manera que no busquen ser impulsivos ni explosivos? Ni tanto nosotros como papás, ni ellos que lo reciban como, o sea, a veces no ven cuál es el error, qué es lo que tú estás haciendo ver como padres. No es decirles no lo hagan por no hacerlo, sino realmente ser conscientes de qué es lo que está sucediendo. Sí, pero para que no reaccionen, pues nuestra hija tiene 8 años, es más pequeña, pues obviamente, digamos, sus reacciones son más impulsivas, pero ¿cómo se le puede hacer a una niña tan pequeña, pues, que sea menos explosiva en la reacción cuando uno le va a corregir? Listo, esa pregunta te la iré respondiendo a lo largo de este taller. De todas maneras, en la sesión 3 vamos a profundizar mucho en el tema de la corrección. Vamos a aprender realmente cómo debería ser la corrección. Ahorita en el taller de hoy te voy a dar un poquito más de información al respecto porque los hijos aprenden por modelamiento. Entonces ahí te lanzo la pregunta para poder seguir avanzando. Te lanzo la pregunta es, ¿qué estás modelando en casa? Y esto es para todos. ¿Qué estamos modelando en casa? Porque nuestros hijos aprenden por modelamiento, es decir, nosotros somos los modelos y lo que ellos me ven haciendo, ellos lo hacen. Seguramente los chicos a los 3, 4 años, si ven a mamá en taconada, entonces las niñas quieren ponerse los tacones de las mamás, ¿cierto? Así mismo como es esa imagen, así mismo sucede en cada una de las etapas, están aprendiendo algo de nosotros. Si, por ejemplo, llama a la abuelita y contesta a la niña y la mamá le dice, ay, no, dígale que no estoy, qué está aprendiendo ahí? Uno, a no enfrentar responsabilidades como el hablar pues, con la abuelita o con la mamá. Dos, está aprendiendo a mentir. Y decimos, no, nadie le enseñó. Sí, sí le enseñó. Aprendieron de ustedes. Díganme si no aprenden la manera de hablar y expresarse de ustedes también. Entonces, los niños aprenden de ese modelamiento. Ahora sí toca evaluar
si hay conductas relacionadas a algunos aspectos fisiológicos, biológicos, digámoslo así, en cada uno de los niños, ¿sí? Pero digamos que eso es algo que se debe profundizar y que se debería tener en cuenta. Sin embargo, cosas que nosotros como padres podemos anticiparnos es qué le voy a modelar a nuestros hijos. ¿Listo? Aquí quiero darles 5 claves para una crianza positiva. Yo no estoy trayendo aquí el manual, el único y exclusivo. Esto no es la verdad relativa. Esto, mejor dicho, si no es esto, no es nada. No. Pero acá quiero darles algunos tips para una crianza positiva en la vida de sus hijos. Primero, generen cimientos fuertes y un horizonte establecido. Cuando ustedes tienen claridad en la identidad de sus hijos, ustedes van a saber cómo criarlos. Yo les voy a contar esto, de pronto algunos de ustedes ya me han escuchado este chisme. ¿Me permiten darles otro chisme? Yo recuerdo que yo tenía más o menos 18 años y me gustó un chico. Ay, era el churro. No, qué hombre tan churro. Y entonces yo me sentía la más linda de la iglesia porque es que el churro se fijó en mí, ¿sí? Entonces yo me sentía preciosa. Y resulta que el tipo estaba saliendo con 2 chicas al tiempo, con otra y conmigo al tiempo. Y cuando yo me enteré, eso fue doloroso para mí porque es que ese fue mi primer amor. Y yo me acuerdo que mi papá me dejó llorar unos días ahí, yo entusada, toda compungida, ay no, me pusieron los cachos. Y resulta que mi papá, un día ya como aburrido de verme llorar, yo creo, me dijo, hija, ven para acá. Y me sentó en la cama y me dice, mira, yo te he llevado a restaurantes como estos y estos, como para que un tipo te lleve a McDonald's y conquiste tan fácilmente tu corazón. Tú eres una princesa, eres hija de Dios, yo no te voy a soltar en manos de cualquiera. Ni creas que cualquier hombre puede conquistarte. Y como eres princesa, espero que te comportes como princesa. Un día hablando, hace poco con mi papá, él no se acuerda de esas palabras, pero para mí fueron, al día de hoy, esas palabras a mí me penetraron en el corazón. Al punto que el primer día que yo salí con quien es mi esposo, yo le dije el primer día, mi papá dijo que yo soy su princesa y que él en manos de cualquiera no me va a soltar. Y a un McDonald's tú no me vas a llevar porque mi papá me ha llevado a estos lugares. Yo tenía 20 años y yo le dije lo que mi papá me había dicho. Para mí las palabras de mi papá en ese momento fueron vida, reafirmaron lo que era yo. Él generó un horizonte para mi vida. Yo sabía que yo con cualquier hombre no me quería casar. Tenía que ser un buen hombre y gracias a Dios tengo un buen hombre. No se me pongan celosas, chicas, pero es el mejor hombre. Qué pena con ustedes. Pero en ese momento mi esposo también la entendió. La primera vez que mi esposo me llevó a un McDonald's fue en la luna de miel que nos quedamos sin plata. Y muy temerosamente me dijo, uy, amor, es que nos quedamos sin plata. ¿Será que hoy te puedo llevar a un McDonald's? Y al día de hoy me dice, uy, estamos sin plata, McDonald's. Tímidamente me dice. Y pues el problema no es McDonald's, la verdad, a mí me gusta McDonald's. Pero la situación es cuál es el lugar que mis padres me dieron a mí y en el que yo me quiero también parar, ¿sí? Un horizonte, un cimiento fuerte. Segundo, ¿qué está sucediendo en el corazón de tu hijo? Evita enfocarte en las conductas. Lo que ellos están haciendo proviene de un pensamiento, proviene también de algo que está sucediendo, que se está gestando dentro de ellos. Si tus hijos están reactivos contigo y que les dices hola y reaccionan con los colmillos afuera, si tú les dices te amo y de una vez son súper reactivos, algo quebraste en su corazón. Y suena feo, pero es la verdad. Si tus hijos están reactivos contigo, algo quebraste tú en el corazón de ellos. Suena duro. Porque en algún momento te enfocaste en la conducta y descuidaste el corazón. Persigue qué es aquello que sucede en el corazón de tu hijo. Conoce. Por eso, como les decía anteriormente, hagan preguntas. Identifiquen qué está pasando en la vida de sus hijos. Porque eso les va a dar luz para saber cómo responder y cómo ayudar a corregir esas conductas que provienen de un pensamiento. Como les decía, como les respondía a ustedes,
Los hijos aprenden por modelamiento. Los padres son el principal modelo a seguir. Hoy tristemente tenemos TikTok, entonces los chicos quieren parecerse más al influencer que a los papás. Tristemente eso se ha ido desfigurando, digo yo. Pero nosotros necesitamos ser ese modelo. Cuando yo cumplí 15 años, yo me acuerdo que unos amigos, entre todos, recolectaron dinero y me regalaron un ramo de flores precioso, grandísimo. Y en esa época estábamos pasando por una situación económica difícil en mi casa. Y mi papá me llegó con un ramito así. A mí no me importó el ramo de mis amigos. Mi papá me había traído flores. Mi papá era mi primer amor. Mi papá se encargó de conquistar mi corazón y acá le echo flores a mis papás porque siento que en medio de muchas imperfecciones, ¿sí? También hicieron un buen trabajo en ese sentido. Mi papá fue el primero en que me descrestó. Recuerdo que fue el primero en que me llevó a un restaurante elegante. Recuerdo mi primera vez tomando café con él. Recuerdo cuando me regaló mis flores. Recuerdo cuando fuimos a comprar ropa. ¿Sí? Ese primer momento, y a los padres, hombres que me están escuchando, ustedes tienen una importancia en la vida de una niña, que ustedes las enamoren, las conquisten, que ustedes sean el primer encuentro romántico, y no hablo de algo sexual, todo lo contrario, que si un hombre les va a acariciar la cara, nada las descreste, porque es que el papá fue el primero que le dio un abrazo, una caricia, y le dijo que la amaba. No cualquier hombre va a venir a conquistar el corazón de sus hijas, a menos que ustedes lo deseen. Ah, bueno, pues ahí sí es diferente. Sí, no me meto en eso. Pero son ustedes, papás, los primeros que deberían perseguir el corazón de sus hijas. Y mamás, ustedes las primeras perseguir el corazón de sus hijos. Yo recuerdo algo que hacía mi mamá con mi hermano. Mi hermano es amotro para bailar. Espero que él no escuche esta charla futuro. Pero es malo para bailar. Al César lo que es de César. Y mi mamá se ponía a rapear con él porque era lo que a él le gustaba. Y mi hermano, en vez de avergonzarse, se traía más amigos y entonces todos los amigos rapeando con mi mamá. Yo y miro atrás y digo, uy, mami, qué oso, mami. Pero pues era lo que mi mamá hacía porque ella quería el corazón de mi hermano. Ella tenía el corazón de mi hermano. Y es importante que una mamá y un papá persigan el corazón de sus hijos. Modelen, sean influencia en la vida de sus hijos. Construyan sobre la roca y no sobre la arena. Cuando Dios es el fundamento, de pronto no para todos Dios existe o Dios de pronto no es como un punto de referencia. Pero cuando nosotros construimos sobre la roca que es Cristo, nuestras familias tienen un gran fundamento y permanecen. Piensen ustedes, hace poco estuve en la playa, como les comenté que estaba de viaje, perdón, no es por chicanear, pero con este frío de Bogotá voy a chicanear, qué calorcito tan chévere. Pero resulta que estábamos en la playa con mi esposo y nos paramos a ver el mar. Y cuando venía el mar y uno estaba parado sobre la arena mojada parecía como arena movediza y uno se iba enterrando y se iba enterrando, como que perdía el equilibrio porque el mar arrastraba la arena. Cuando yo construyo sobre simplemente experiencias, cuando no profundizo en la relación con mis hijos, es como construir sobre la arena, en algún momento se va a esfumar. Mientras que si yo construyo sobre la roca, va a permanecer. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo construir con base en te doy un Xbox, te doy un televisor, te doy un celular, eso no va a llenar. Queridos, sus hijos no necesitan tecnología, los necesitan ustedes. Necesitamos construir sobre la roca, no sobre la arena. ¿Cómo están construyendo ustedes? ¿Sí? Y no se me vayan a sentir atacados con este taller, no, todo lo contrario. Esto es para que perseveremos en nuestra figura como padres, perseveremos en esta meta que tenemos de formar hijos de influencia en nuestra sociedad. Estoy segura que ustedes no quieren formar hijos para que vayan no sé, a irse a la calle, a drogarse y a quedarse en la calle como perdidos en la vida. Estoy segura que ustedes dicen, no, yo con mi hijo sueño algo mayor. Si ustedes no quieren un hijo drogadicto, desde ya necesitan sembrar bases. Si ustedes no quieren un hijo que esté vagabundeando en la calle, necesitan desde ya sembrar bases. Si ustedes no quieren una hija que esté prostituyéndose, necesitan desde ya crear bases y bases firmes. Y finalmente, un quinto consejo que les doy es la relación de pareja. De pronto no todos aquí están casados, de pronto no todos conviven con el papá o con la mamá de sus hijos, pero procuren buenas relaciones. Si están casados,
sean un punto de encuentro en su familia. Cuando los hijos, voy a hacer entonces la diferencia entre los casados, no casados, o los que están juntos y los que no están juntos. Cuando la pareja convive, papá y mamá, y frente a sus hijos se acarician, se cogen la mano, se abrazan, se dan un besito, por favor, no el beso así, telenovela profundo, no, un pico. Aunque los niños dicen, uy, no, eso les da seguridad porque saben que sus papás no los va a abandonar. Pero cuando no hay ningún tipo de relación física entre los papás, ninguna demostración de cariño, siempre los hijos crecen con un constante temor de en qué momento mi papá o mi mamá se va a ir. Eso por un lado. Segundo, cuando los padres están separados, hay un divorcio, una separación, por favor, uno, no le hablen a su hijo mal del otro. Eso es lo peor que pueden hacer. Guarden el corazón de su hijo, porque a la final él siempre va a ser el papá, ella siempre va a ser la mamá de tu hijo. Por favor, no le hables mal. Guárdale el corazón, así tú le conozcas todas las oscuridades, todos los pecados habidos y por haber. Por favor, guárdale el corazón, porque tu hijo necesita crecer con una imagen de un papá y de una mamá correcto. Y un papá y una mamá que a pesar de que no viven en mi misma casa, aún así va a estar ahí para mí. Ah, es que su papá nos abandonó, claro, el hijo entonces crece con inseguridades porque mamá dice que el papá lo abandonó, entonces él siente que mamá lo va a abandonar o el papá lo va a abandonar. Ah, es que su mamá es una desgraciada. ¿Qué le estamos hablando a nuestros hijos sobre sus padres? ¿Sí? Incluso eso dentro de casados también puede suceder. ¿Qué le estamos hablando a nuestros hijos de nuestros padres? A nuestros hijos de sus padres. ¿Mm? Y finalmente, cuando ustedes están separados, procuren mantener comunicación decente por lo menos. No les estoy diciendo, uy, sí, sean amigos, parceros, para arriba y para abajo, vuelvan. No, eso es una decisión que ustedes toman. Pero sí que por lo menos procuren mantener una conversación tranquila sin necesidad de pelear frente a sus hijos. Y si van a pelear, por favor, disimulen que no sea frente a los hijos. Les hacen mucho daño. Genera un sentimiento profundo de abandono. Es una inseguridad profunda. Miren, de verdad que yo he trabajado muchos años con niños, con adolescentes. Uy, cuando hay un divorcio, una separación, yo digo, Dios, ¿por qué los niños tienen que quedar en la mitad? Hay papás que están juntos a causa de sus hijos, pero también se acaban en la casa y se dicen cosas, se golpean, se matonean con las palabras. Eso es una violencia constante, a veces de palabras, a veces, o sea, violencia verbal o violencia física. Pero ¿por qué tenemos que maltratar? Procuremos un ambiente que no sea hostil para nuestros hijos, porque como les decía, nosotros modelamos que están aprendiendo nuestros hijos, así es que las cosas se arreglan las patadas, con groserías es que se arreglan las cosas. Un matrimonio saludable, dijo Phil Vischer, un matrimonio saludable crea el contexto para una crianza saludable, que a su vez crea el contexto para hijos felices. Así que si quieres hijos felices, nada corriente arriba y trabaja en un buen matrimonio. Hoy en día la sociedad nos dice, ay, si no te funciona, divórciate, sepárate. Respeto si hay personas separadas en este grupo. Si no lo están, por favor, luchen corriente arriba y busquen un buen fundamento para su matrimonio. Si ya están separados, luchen corriente arriba. La gente dice, ah, se separó, deja a ese desgraciado atrás y siga. Sí, sigue adelante. Pero va a ser el papá o la mamá por siempre de tu hijo. Busca una buena relación, que estén bien, que tus hijos sientan que hay seguridad y no rivalidad entre tú y su papá o su mamá. Creemos espacios de seguridad para nuestros hijos, ambientes adecuados y saludables. ¿Qué necesitan tus hijos? A veces creemos que necesitan el último iPhone, el Xbox, a ver, ¿qué más necesitan? Un iPad, necesitan gafas de sol y necesitan una cama doble, necesitan vivir en un apartamento con piscina, necesitan viajar, necesitan muchas cosas. No, eso no son necesidades. Te voy a decir cuáles son las necesidades primordiales de tu hijo. Primero, necesitan comunicación. Necesitan saber que contigo pueden hablar, que tú eres humilde para escuchar. Escuchen bien. Se requiere humildad para que un papá y una mamá volque su corazón sobre su hijo. Y se requiere honra para que un hijo volque su corazón sobre sus padres. Duro, ¿no? Se requiere humildad para que tú puedas escuchar incluso los momentos de fracaso de tus hijos. Piensen en sus hijos, en las embarradas que han hecho ellos.
Cuando sus hijos la embarran, se equivocan, cuando cometen errores, piensen ustedes también, cuando cometieron errores en su vida, ustedes no acudían a sus papás para contarles, uy, perdí el año. No, los chinos esperan a que los papás se enteren por la profesora, pero ellos callados. Rara vez un hijo o una hija le dice eso a sus papás. ¿Por qué? Porque a veces tienen miedo de comunicar. Como padres necesitamos crear un ambiente adecuado para la comunicación, es decir, ser humildes para escuchar aún en medio del fracaso y así estén ustedes que revienten, mejor dicho, a su hijo porque es que le dijeron 1, 2 y 3 y aún así tomó una mala decisión. Respiren profundo y escuchen con humildad. Tengan cuidado con el tono de voz. Porque si mi hijo me empieza a decir algo, una debilidad, un fracaso, un momento que trae vergüenza, y yo le subo la voz y además le digo, es que si ves, yo le dije una y otra vez, se le dijo, se le repitió y usted no hizo caso. Claro, su hijo no va a volver a acudir a usted por consejo. Necesita escucha activa. Entonces, esta escucha activa y esta comunicación los dejé juntos precisamente porque están muy relacionados. Así como necesitan sentirse escuchados, necesitan escucharlos a ustedes. Entonces, la comunicación es la manera como yo también hablo, pero también como yo escucho activamente. Necesito preguntarle a mi hijo lo que siente. Hay papás que dicen, no, doctor, es que mi hijo no habla. Solo es, ajá, sí, bueno, chao. Sobre todo en la adolescencia, los chicos se vuelven como que se les olvida hablar, son monofocales, ¿no? Ya veo algunos riéndose allí. Son monofocales. Sí, aprendan a preguntar, aprendan a preguntar. No siempre sus hijos uno no les va a decir, ¿cómo estás? Bien, y me pasó esto en el colegio. No, esculquen, sepan por dónde metérsele. Hay algo que admiro de mi mamá y yo digo, ¿qué nota? Mi hermano hubo una época donde era súper retirado, o sea, estaba en su adolescencia cuando se alejan de los papás y eso no les habla nada. Y mi mamá se dio cuenta que a mi hermano le gustaba rapear y mi mamá dijo, me va a tocar rapear. Fue la manera en que se lo ganó, porque el rap además es una expresión artística, una expresión musical de lo que la persona siente. Entonces mi mamá le decía a mi hermano, bueno, hagamos una canción y mi hermano a través de las canciones empezaba a decir qué era lo que sentía y mi mamá se le metía por ahí, por el rap. Un camino largo para ganársele el corazón, sí. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú para conocer el corazón de tu hijo o de tu hija? No siempre el camino va a ser fácil. Puedes tener 2 hijos y uno sí te suelta como una lora la información y el otro toca pelar y pelar y pelar esa manzana hasta que llegues al corazón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Necesitamos hacer preguntas que ayuden a los chicos a reflexionar en sus emociones y a entender un poco más de lo que estás sintiendo. Pero también necesitamos colocar límites, por favor. Coloquemos límites desde que están muy pequeñitos. Entonces, los límites yo no los coloco de manera autoritaria, necesito ser de influencia. Un niño sabe que el fuego quema y los adolescentes sobre todo tienen claridad que el fuego quema. Ay, pero juguemos con el fuego, que es como retemos el fuego, ¿cierto? Para los adolescentes sobre todo es como, ay, póngame el reto que yo no me dejo, aún sabiendo el peligro, yo no me dejo, ¿sí? Los adolescentes, perdón lo que voy a decir, no son bobitos. Lo que pasa es que son impulsivos. Por eso yo necesito colocar límites desde muy chiquitos para que cuando lleguen a la adolescencia esos impulsos no les ganen. ¿Qué necesito yo en esos límites? Por ejemplo, recuerdo, fue ayer, anteayer, que una paciente me dijo, no, doctora, es que mi hijo, el chico de ella tiene 14 años, llegó a la casa y se encerró y está ahí encerrado y no sabía qué pasó, perdió el año, pero es que llegó a encerrarse. Yo me acordaba cuando yo estaba en la adolescencia y así estuviera yo, mejor dicho, en el peor día de mis días, estaba enfurecida. Mi mamá llegaba, hazme el favor y abres la puerta. Te dejo este poquito, dejarla cerrada. Entonces yo ya sabía que estaba este huequito en donde mi mamá podía ojearme. Yo sabía que la puerta completamente cerrada no estaba. Y me daba una rabia, pero yo sabía que era el límite. Desde chiquita, la puerta no se cierra. Tiene que tener mínimo esta apertura.
yo ya sabía. Puedo estar, pero furibunda, con el genio por fuera, no, ya sé que este es lo mínimo que debo tener la puerta abierta, ¿sí? Nuestros hijos aprenden con el paso del tiempo los límites y en la adolescencia lo van a agradecer tanto ellos como tú y yo, porque entonces ya no vas a estar bregando por ponerle límites, sino que desde ya lo saben. Siguiente cosa que necesita tu hijo, que le modeles, que le enseñes cómo enfrentar ese primer momento en donde se enamoró y se decepcionó, ese primer momento en donde perdió una materia, ese primer momento donde fracasó en su sueño, ese primer momento donde le gustó una niña y la niña no le puso atención. El adolescente necesita ese modelo y saber que tú y yo somos auténticos y somos humanos y que también sentimos y que también pasamos por allí. Si un hijo ve a su papá como el perfecto, va a tener tanto temor a fracasar que no va a acudir a él por consejos, sino va a acudir afuera y tratar de cubrir sus defectos. Y finalmente la corrección, que sobre esa, como les digo, sobre cada una de estas cosas vamos a ir profundizando en cada sesión. Pero el tema de la corrección es tan importante porque va muy relacionado a los límites y a veces los padres tienen miedo de decirle no a sus hijos y un hijo aprecia que le diga no. Imagínense que yo estaba como psicóloga de un colegio, una niña en 9º grado. ¿Qué noveno? Los grados de 7º, de 9º y de 11 son como las etapas donde los chicos como que se alocan, ¿sí? Y ella en medio de todas sus cuestiones de adolescente, llega a mi oficina y me dice, no, mira, es que yo estoy como confundida. Y yo, ¿por qué? Es que yo quisiera que mi mamá me pusiera límites, que mi mamá me regañara. Y yo, ¿cómo así? Yo estaba sorprendida de que un adolescente pidiendo límites. Me dijo, sí, es que mira que perdí un examen y mi mamá no me dijo nada. Me dijo, bueno, se volteó y nos fuimos a ver una película. Ya. Ella misma, la misma niña de 9º grado, adolescente, creo que si mal no estoy, ella tenía como 15 años en ese momento. La misma niña estaba pidiendo que su mamá le pusiera límites. Eso hace parte también de la atención que requieren nuestros hijos. Si se dan cuenta, hay niños pequeños que llaman la atención, que se ponen canciones, que gritan, que juguetean, que saltan por todo lado, están llamando la atención. Necesitas darle atención a tus hijos. Deja de estar regañándolos, cogiendo juguete por todo lado. No, escucha el corazón. ¿Cuál es la necesidad de tu hijo? ¿Por qué lo está haciendo? Y ya cuando lo entiendas, lo reconozcas, ahí sí actúa. Yo quiero que te preguntes qué quisieras formar en tus hijos, narcisismo o sencillez. Narcisismo es, los niños están creyendo que todo gira alrededor de sí mismos. Entonces son los adolescentes que llegan diciendo a la casa, no quiero estar en este colegio porque todo el mundo habla mal de mí. Narcisismo. Porque seguramente durante su etapa de niñez y infancia, tú corriste a darle gusto en todo y nunca pusiste límites y nunca le enseñaste a enfrentar lo que es la frustración o lo que es la decepción o lo que es aprender a ganar o a perder. Un tip que les doy en este momento antes de que se me olvide, saquen tiempito para jugar juegos de mesa con sus hijos, por favor, independientemente en la etapa del desarrollo que está su hijo. Eso es excelente para crear rutinas, hábitos, para enseñarles a perder, a ganar, para enseñarles identidad, para un montón de cosas. Los juegos de mesa es de las mejores cosas que un papá podría hacer con sus hijos. O estamos creando chicos con sencillez. No sé si ustedes de pronto dicen, uy, no, mi hijo me hizo berrinche porque no le compré un iPhone y todos sus amigos tienen y el mío no, entonces se siente incómodo, entonces me está haciendo show y me dice que es que tengo que comprarle el iPhone. Bueno, ¿cómo lo formaste en la niñez? ¿Le diste todo o le enseñaste a que no todo se puede obtener así? ¿Sabes qué? Negocia con tus hijos, enséñales a trabajar también desde chiquitos. Mamá, quiero un helado. Listo, hijo, ¿quieres un helado? ¿Qué vas a hacer para obtener tu helado? Enséñale a cuidar también de la casa. Enséñale a lavar los platos, enséñale a aspirar, a limpiar los baños, que no sea solamente tender su cama porque su cama es suya. Narcisismo. Yo necesito enseñarle sencillez, que si hay que trapear, pues que trapee y se sienta tranquilo de ayudar en la casa. ¿Qué quisieras formar en tus hijos? ¿Quieres
una persona que esté tomando muy malas decisiones en su adultez o quieres una persona que realmente sea ese orgullo para ti de decir, mi hijo está haciendo las cosas bien? De pronto no es el presidente de la nación, pero está triunfando porque está haciendo las cosas de la mejor manera, ¿sí? Tu hijo triunfa, pero es gracias a ti. Pero si no triunfa, también es porque no le abriste el camino. Suena duro, pero es verdad. Entonces, acá te hago estas preguntas, ya casi terminamos. ¿Qué prioridades tienes como padre? Piensa tú. Define lo que realmente significa el éxito en la vida de tu hijo. Si para ti el éxito en la vida de tu hijo es que no pierda materias, ok, entonces sé consistente en la manera como estás desarrollando a tu hijo para que no pierda materias. Si para ti el éxito en la vida de tu hijo es que sea compasivo, sé consistente y sé coherente en la formación que tienes para que tu hijo sea exitoso en ser compasivo. Segundo, considera qué clase de adulto quieres formar en tus hijos. Piénsalo bien. ¿Qué tipo de adulto quieres que se forme? Acá les voy a decir algo que va a sonar duro, doloroso, pero es verdad. Ninguno de los políticos que está en el Congreso, en el Senado, ninguno de ellos soñó con ser corrupto. Ninguno se levantó un día y dijo, uy, yo no quiero ser astronauta, yo quiero ser corrupto. Ninguno. Ningún niño sueña con ser corrupto, pero en el camino se tomaron malas decisiones, ya sea porque no hubo un papá o una mamá que les pusieron el palo en la rueda y evitaron, o ya sea porque sus papás modelaron ese tipo de conductas. Ninguno de nosotros ha soñado con fracasar, con ser pobre, ninguno de nosotros ha soñado con ser corrupto, con violar a alguien, ninguno de nosotros ha soñado con quebrarse, ninguno. Pero hay cosas en el camino que van sumando para llevarnos hacia allá. Tercero, entiende que tus hijos tienen almas eternas. Eso quiere decir que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros necesitamos perseguir eternidad en la vida de nuestros hijos. No es el momento, no es lo de ahora. Necesitamos mirar a futuro. Necesitamos ser visionarios, mirar allá y traerlo acá a realidad. Tú y tus hijos son espíritu, alma y cuerpo. Alimenta cada una de estas áreas. Perdón, no me voy a poner a hacer encuesta de si creen o no en Dios, pero desarrollen algún nivel de espiritualidad en la familia, por favor. Desarrollen también espacios donde crezcan emocionalmente sus hijos, donde puedan escuchar que ustedes dicen estoy orgulloso de ti. Si nunca le has dicho te amo, si nunca le has dicho estoy orgulloso de ti, por favor, aprovecha y hazlo, ¿sí? Y finalmente alimenta el cuerpo, no dejes que tu hijo esté comiendo dulce todo el tiempo, esté echado en la cama todo el tiempo en las vacaciones, se va a engordar. Ayúdalo a mantener un buen estado de salud. No necesitamos que nuestros hijos sean palitos, sean 90, 60, 90, no, eso ya es algo vanidoso. Necesitamos es que nuestros hijos tengan buena salud. ¿Con qué lo estás alimentando? ¿Le estás motivando a hacer ejercicio? Y además, ¿le estás enseñando el consumo de agua? Son 3 cosas básicas. Vean, yo en todas las sesiones con personas que llegan en depresión y en ansiedad, cuando empiezan a crear hábitos y rutinas de un buen consumo de agua, un consumo de alimento saludable y ejercicio, muchas cosas cambian. Desde ya empieza a cuidar la salud mental de tu hijo. Te lo digo. Desde ya puedes hacerlo. Hay un versículo que me gusta en el Antiguo Testamento en la Biblia, que es Malaquías 4:6, y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y quiero cerrar con esto, como les dije ahorita, se requiere humildad por parte de los papás, volcar su corazón sobre los hijos, sencillez en nuestro corazón, y se requiere honra de los hijos, volcar el corazón sobre sus padres. Así que quiero motivarlos a que aprovechen este módulo de Volviendo el Corazón, aprovechen cada sesión, traigan preguntas si me quieren escribir por WhatsApp, háganlo tranquilos o al correo, pero aprovechen estos espacios porque son valiosos. Hoy en día la familia ha sido muy atacada. Necesitamos abrazar y proteger a nuestros hijos y necesitamos ser respuesta en la vida de ellos también.